Bienvenidos al grupo 16 del grupo familiar número 16 de la Congregación Bondad. Hoy día, hermanos, en nuestro manual nos tocaría el don de conocimiento. Está en la lección número 8, en el cual, hermanos, vamos a nosotros ampliamente ver que este don de conocimiento, claramente en la palabra, si alguien lo puede buscar, hermanos, Oseas 4:6, ahí nos habla que el Señor sí o sí requerimos saber este don del conocimiento, porque sin el conocimiento la palabra misma nos indica que vamos a perecer. Dice en la palabra de Dios que por falta de conocimiento mi pueblo pereció o perece, ¿no? Entonces qué bueno es conocer este don de conocimiento necesitamos. Y este don de conocimiento también va acompañando con el don de ciencia, en el cual necesitamos discernir qué es este don. Entonces, para esto, hermano, miren, el don de conocimiento simplemente es el saber una situación, ¿no? Saber, por ejemplo, en este caso, en el mundo, el don de conocimientos lo miden mediante los estudios, la preparación que una persona tiene. Naturalmente lo estoy hablando. Naturalmente una persona con conocimientos es aquella persona que ha obtenido varios títulos o bien tiene conocimientos de diferentes materias, ¿no? Entonces, ese es en el mundo natural, el don de conocimiento. Ese conocimiento, ese saber, ese conocimiento amplio que tienen, ¿no? En diferentes materias, puede ser en temas de médico, en temas de arquitectura, en temas de leyes, en temas de infinidad, etcétera, hermano. Pero lo que la palabra de Dios nos dice, ese don de conocimiento, es el don de saber la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice? En resumen, este don nos permite conocer a Dios. Pues claramente en el libro de Oseas nos dice que por falta de conocimiento mi pueblo pereció. O sea, le faltó conocimiento y por eso pereció mi pueblo. ¿No, hermano? Si puedes dar lectura, hermano Gerson. Eso dice, ¿no? O sea, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén, hermano. O sea, fue destruido mi pueblo, porque no tenía conocimiento, ¿no? Y ahora, hermanos, yo quiero enseñarles, aparte de esta situación, que a veces el conocimiento, sin el entendimiento, o sea, en la palabra de Dios, hermanos, podemos conocer la palabra de Dios de tapa a tapa, podemos saber dónde está escrito, cómo está, y algunos siervos de Dios saben de memoria. Entonces no es malo también saber esto, es bueno saber, pero si no va acompañado con el entendimiento, lamentablemente no vamos a poder discernir las escrituras. ¿Sabe por qué le digo, hermano? Porque el conocimiento es un término amplio. El conocer la palabra de Dios es bueno, porque sabemos dónde está escrito, cómo está escrito. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo, ¿no? Conocemos la palabra de Dios. ¿En qué ámbitos? En el ámbito, digamos, por decirle, ¿no? Uno dice, por decirles, a ver, un ejemplo bíblico que podemos dar es el cual, por ejemplo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que uno, dice que la fe sin obras es muerta. O sea, con obras tenemos que demostrar la fe. Pero eso está hablando en el enfoque que hace Santiago, es que nuestra fe tiene que mover nuestra obra, nuestro fruto. Pero ahora Pablo también nos habla que dice solamente por fe. Es un buen ejemplo que siempre lo repito. Por fe nomás, no es por obras. Entonces está hablando con nuestro ámbito, con nuestro tipo en nuestro tiempo está hablando Pablo diciendo que una persona que solamente quiere tener obras al Señor, que quiere trabajar en él, ¿no? Pero que su fe no dependa de sus obras, sino es que la fe solamente está centrada en Cristo, dice. Si nosotros analizamos, eso está escrito. Uno tiene el conocimiento que en la palabra está escrito, pero otra cosa es el entendimiento. Y para el entendimiento, hermanos, tenemos que discernir ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos de eso? O sea, ¿qué enfoque se está dando? Pues como les digo, el conocimiento va con el entendimiento. Y sabe que a veces nos podemos deslindar, los que predicamos, los siervos de Dios pueden deslindarse de esa responsabilidad, porque en la palabra de Dios dice que el Señor es el que da el entendimiento. Si alguien puede buscar, hermanos, Corintios, 2 de Corintios 4:4. Y vamos a ver
en este pasaje de la Biblia que en realidad, primero daremos lectura, si alguien ha encontrado, segunda de Corintios 4:4. Amén. Amén. Amén, por favor, hermano Rodó, pues la lectura. Segunda Corintios 4:4. Ya. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Mira, si ustedes siguen la lectura, dice en los cuales el Dios está con minúsculas. ¿A quién se está refiriendo? Al Dios de este siglo. Se está refiriendo al Dios al príncipe de este mundo, que es el diablo, Satanás. Entonces, a él se está refiriendo, cegó el entendimiento. O sea, si vamos a veces, ¿no? Cuando predicamos la palabra, puede ser en las calles, puede ser en cualquier otro lugar, esta persona, y vemos que la persona no recibe, se le habla a la persona, se le predica, por decir, por cualquier situación, y parece que no recibiera la palabra, pero le he dicho, no he entendido. Pero ¿sabe qué? Esa persona, todo el mundo dice que está cegado por el Dios de este siglo. O sea, su entendimiento está entenebrecido en otras partes de la Biblia. Dice que no van a entender la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros no es culpable. Si nosotros también en nuestros inicios hemos nacido así. ¿Por qué? Por culpa de nuestros representantes, que eran Adán y Eva. Ellos han pecado y estaban destituidos de la gloria de Dios. Y si vemos Génesis, vemos los libros primeros, claramente Dios echó al diablo de las alturas, del tercer cielo, lo echó. Y ahora aquí está, él está, dice, sobre gobernadores, principados, huestes espirituales, él está gobernando. Y él se ha encargado de cegar a todo el mundo, están ciegos, no tienen entendimiento las personas. Pero eso sí tienen conocimiento, saben que hay un Dios, saben que hay una Navidad, saben que Jesucristo ha nacido, que ha venido hace 2000 años, saben que ha ido a la cruz el Señor Jesucristo. Pero si no entienden su propósito, no entienden para qué ha venido, no entienden, saben que ha ido. Entonces, para eso, ¿quién tiene que dar entendimiento? O sea, ya sabemos que todo el mundo está cegado, no tiene entendimiento. No es culpa de ellos. Nosotros en un principio igual, de esa manera, yo no entendía la palabra de Dios. Claro, leía por leer, pero no entendía. Entender es escudriñar, saber. ¿Y sabe qué? Dice que Dios no nos da entendimiento. Claramente, a ver si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14. Ahí vamos a ver que el Señor es el que da el entendimiento. Hechos, a ver, vamos a buscar. Hechos, capítulo 16, versículo 14. A ver, voy a dar lectura yo, ya lo he encontrado. Dice 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, aquí bien claramente, mira, dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué nos dice? Por ejemplo, Pablo en este lugar, en Macedonia, estaba predicando, ¿no? Y había una mujer, dice, que se llamaba Lidia, que vendía púrpura, dice, ¿no? Entonces, esta mujer dice que adoraba a Dios. Adoraba, que sea, ¿no? A veces decimos, ¿no? Como, por ejemplo, en el mundo, ¿no? Dicen, hermano, ¿de qué equipo eres? Del Bolívar o del Strong. Es fanático. Ah, no, yo soy bolivarista, por eso me he visto de celeste, ¿no? Pero ahora, en este caso, dice que esta Lidia adoraba a Dios. O sea, era fanática de Dios. O sea, fanática, todo. Pero no entendía, dice la palabra. Y dice que Dios le ha dado, abrió su corazón. O sea, Dios es el que pone el querer y el hacer, y ha abierto su corazón. Y cuando ha abierto su corazón, se le abrió el entendimiento. Y la que estaba vendiendo, y sabe que Jesús predicaba en todo lugar, en las calles, en donde estaba predicado.
Entonces Jesús, al oír a Jesús, se le abrió, su corazón se abrió, dice, aquí bien claramente que dice, mira, dice, de Púrpura, en la ciudad que adoraba a Dios, estaba oyendo lo que decía. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, Pablo estaba predicando y ¿qué decía Pablo? Entonces estaba atento, hablaba de Jesús, entonces hablaba, claro, ella adoraba a Dios, pero no entendía y abrió el entendimiento, lo que va a abrir el entendimiento. También Dios, o sea, también el Señor abre el entendimiento a los creyentes. ¿Sabe que a veces yo, igual en mi caso, ha pasado eso? Yo el primer año que iba a la iglesia, iba por ir, no entendía. A veces salía de la iglesia, ¿qué ha dicho? Claro, me entendía el título, algunas cosas, pero ¿cuál era el mensaje principal? No entendía la palabra de Dios. No es porque no quería entender, sino es que no podía comprender qué estaba hablando, qué quería decir una palabra, qué quería decir esta otra. Entonces, claramente, igual en la Biblia vemos que también Dios abre el entendimiento a los creyentes. Porque hay personas, hermano, que están 20, 30 años o 10 años, pero sin entender el mensaje principal de Dios. Y eso no es culpa del creyente. ¿Sabe qué es culpa? De la iglesia misma. Hay veces del que predica. Por eso, hermano, que cuando nosotros tenemos que salir a un evangelismo, tenemos que salir a predicar, o tenemos que salir, digamos, hoy día nos toca predicar en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es nuestra obligación como creyentes, como personas que vamos a predicar? Es interceder ante el Padre, pedirle al Señor para que cuando usted hable, cuando alguien va a evangelizar, si es en grupo o es de persona a persona, el Señor dé el entendimiento a esas personas que van a escuchar la palabra de Dios. No es la culpa de ellos. Nosotros no estamos intercediendo por esas personas que no van a escuchar. ¿No ven? Entonces, aquí nos demuestra que, por ejemplo, en el libro de Lucas 24, capítulo 24, versículos 44 y 45, vamos a leer. Ahí nos dice que hasta los creyentes Dios abre el entendimiento. Jesús les habla a sus discípulos, les habla y dice de esta manera. ¿Si alguien lo ha encontrado, Gerson? Lucas. ¿Has encontrado? Por favor, puedes dar lectura, capítulo 24, versículos 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén, mi hermano. El versículo clave que dice, el 46, dice que Jesús le estaba dando instrucciones a los discípulos, bien claramente, y les dijo, estas son las palabras que os he hablado. O sea, les hacía recuerdo, porque recuérdense que el Señor Jesucristo estaba 3 años con sus discípulos, enseñando, aprendiendo. Ellos le veían predicar, le veían narrar las parábolas, narraba todo. Y les recuerda, ¿no? Estas palabras os hablé estando aún con vosotros. Cuando estaba con ustedes, les he hablado estas palabras, ¿no? Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Les está recordando lo que Moisés profetizó acerca del Mesías. Y les dice, en los profetas, en los salmos, en todos los profetas, todo lo que el Señor Jesucristo ha venido a esta tierra en carne y hueso, ya estaba profetizado en los profetas mayores, estaba en los salmos, estaba en el libro de Isaías, estaba en el libro de Moisés. Entonces todo eso lo que les hablé ya estaba escrito. Entonces ¿qué pasó? El Señor Jesucristo dice, en ese momento, recién imagínense, es como en la iglesia, hermanos, cuando, por ejemplo, estamos en culto y vamos por ir, en un momento, si nosotros clamamos al Señor y más antes oramos para que abra el entendimiento, el Señor va a abrir el entendimiento a cada uno. Y ese rato, dice, mira, en los discípulos ha pasado, los discípulos ya eran creyentes, porque seguidores inclusive del Señor Jesucristo eran los discípulos. Entonces no entendían, dice, pero dice en el 45, entonces
les abrió el entendimiento. ¿Qué es? Les abrió su pensamiento, les abrió, digamos, el comprender, el analizar, el discernir. Eso les abrió el Señor Jesucristo. Pues no es culpa del creyente, es culpa de nosotros. ¿Y ahora qué dice? Dice, pedid, dice el Señor, y os daré. Dice. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Entendimiento para los que vamos a predicar. Tal vez en eso estamos fallando cuando las personas les hablamos de Cristo, les predicamos, pero pasa que entra por el oído y aquí sale. No se guarda en su corazón. Entonces dice que no es culpa del creyente, es culpa de nosotros que no oramos por esa persona. Dice, les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendan las Escrituras. Y sabe que, hermanos, a veces no, yo cuando estaba el primer año no entendía, leía por leer, pero cuando he entendido, cuando iba a adorar al Señor, alzaba las manos, me rendía a los pies del Señor, y también alguien, no sé quién ha orado para que entendiera las Escrituras, me dio ganas, me dio hambre de la palabra. Y entonces leía, veía contextos, veía esto, el otro. Entonces ya, esa era para mí como una sensación. Es como cuando uno, ¿no?, descubre su don. A veces dice, no, uno le gusta ser mecánico, le gusta, puede trabajar hasta de noche. ¿Por qué? Porque es su don. Es igual que un maestro. Cuando el maestro tiene el don de enseñar, el maestro no lo va a hacer por ganar dinero. No lo va a hacer porque el maestro, porque tiene que alimentar su familia. Lo hace porque le gusta, porque es su don. ¿No se han dado cuenta? Por ejemplo, el colegio me he dado cuenta, ¿no? Cuando yo tenía, ¿no?, respecto a esto, ¿no?, respecto al don de entendimiento, de conocimiento, hay maestros que, por ejemplo, en primaria, en mis tiempos se llamaba primaria, profesores, le entendía a la perfección matemáticas. Le entendía de pa a pa, porque tenía el don de enseñar matemáticas. Pero cuando ya estaba en intermedio, me tocó otra profesora que a veces no nos daba ejercicios para la casa, y he perdido el hilo de matemáticas. Y en medio lo he recuperado también el hilo. Entonces, cada cual tiene un don específico. Y si usted tiene el don y lo está ejerciendo en su profesión, qué alegría, qué satisfacción personal, porque ha aceptado lo que hace. Porque hay personas también, y no pasa esto en todos, que tenemos un don y trabajamos de otra cosa. ¿Me entienden? Y en el Señor es lo mismo. A veces estamos en la iglesia, por eso hay diferentes dones ministeriales. Ya tienes que tú estar en el don que Dios te ha dado. A veces estamos pateando piedras, sirviendo en otro don que Dios no nos ha dado. Entonces, por eso aquí dice, es necesario que el conocimiento venga con el entendimiento. Y el entendimiento lo vamos a lograr cuando, o sea, bíblicamente, cuando el Señor nos dé el entendimiento. El Señor es el que da el entendimiento. Ahora, usted dirá, no, le vamos a dar el entendimiento a una persona sabia. No, eso no ha pasado. En Hechos de los Apóstoles hay dos ejemplos verídicos. Que uno dice que Pedro era del vulgo, era persona sin letra. Pero ¿qué ha pasado cuando el Señor le ha dado el entendimiento? Ha convertido a personas. Lo mismo de Pablo, ha sido utilizado, pero también con letras. Entonces vemos esto para ver que el entendimiento y el conocimiento van juntos, hermanos. No pueden separarse. Conocer a Dios es bueno, leer, escribir, pero entender es fascinante. Entender su palabra ya es deleite para el cristiano, porque sabe cómo es, qué pasa, cómo está, qué va a venir. O sea, a veces, hermanos, y con este ejemplo acabamos, hermano, para que sea un corto este tema del conocimiento. Yo les digo, ¿no? Uno dice, por ejemplo, dice, ¿no?, pues acerquémonos al trono de la gracia. Y les pregunto, hermano, si alguien me puede decir, ¿existe así físicamente el trono de la gracia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabe qué, hermano? Físicamente puede existir, si Dios así lo desea, pero también no puede existir, porque dice en su palabra que Dios es espíritu.
Y su Espíritu de Dios está en todo lugar, porque es omnipresente, omnisciente. ¿Qué más, hermanos? ¿Me ayudan? Omnipotente. ¿Qué más? Un tema más creo. 3 son. 3, ¿no es? Omnisciente, ya. Entonces, imagínense. Entonces, el trono de la gracia es algo figurativo. Puede existir. Pero ahora, por ejemplo, dice, si no existe el trono de gracia, si no hay. Pero dice que Jesús está sentado al trono a la derecha del Padre, en el trono de la gracia. Pero eso es espiritualmente discernible. Pero ahora dice Jesús también estaba en el principio, dice que en la creación estaba el Espíritu Santo, estaba Dios Padre, Hijo, los tres. Ahora Jesús, digamos, ahí, ¿ustedes creen? Claro, dice, ahora también dice que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Entonces, el hombre supone que Dios es igual que nosotros. Así es, y dice en la Biblia que sí es espiritual también. Ahora, Dios, ¿ustedes piensan que puede encarnarse en alguna persona, en un viejito? Varios han dicho, ¿no? Que Dios puede venir, los ángeles pueden encarnarse. Sí puede. Porque dice que Dios es espíritu. Jesús es Dios en la Biblia. Se despojó de su divinidad y vino en carne y hueso y se presentó a los hombres en el mundo. Y anduvo, dice, 3 años, estaba hasta sus 33 años, aquí estaba en la tierra. Y ahora, eso usted puede decir, ¿no? El hombre que tiene conocimiento, ¿qué dice? No, Jesús, Dios es espíritu. Pero el otro va a decir esto. ¿Y qué necesitas? Entendimiento. Para saber qué Dios, o sea, ¿cómo lo puedes ver la figura de Dios? No, a veces vemos en la pantalla chica y en la pantalla grande que a Dios lo describen con cabellos blancos, con una barba, con un manto blanco. ¿Será Dios eso? No, no ve. Entonces, uno tiene, para eso, ¿qué necesitamos? Pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Para saber qué es lo que pasa, cómo es literal, es algo alegórico, o es una metáfora. Amén, hermanos. Entonces quiero que con esto, hermano, para no ser muy largo, quiero que ustedes lo mediten y en lo que tenemos lo de el conocimiento, el don de conocimiento, claramente aquí nos habla qué es el don de conocimiento y vamos a llenar, hermano, todo lo que dice nuestro manual. Está hablando de Corintios 12:2, casi diferente a lo que yo les he dicho, solamente yo lo he hecho un resumen general. También nos habla de Efesios 3:19, Romanos 2:20, y eso lo vamos a analizar nosotros. Pero el resumen, la figura principal que hemos dado hoy día del conocimiento es esa, hermano. Y la anterior hemos hablado de la sabiduría, ¿no? La sabiduría, el conocimiento, el entendimiento. Todo eso son como elementos que un creyente tiene que desear, anhelar, hermano. Y nosotros tenemos que hacer eso. Ahora dice uno, ¿no? Yo predico. El que me entiende bien, el que no, tampoco tenemos que deslindarnos. Claro, no es nuestra responsabilidad nosotros, por decirte, cuando nadie se convierte y predicamos, no es nuestra responsabilidad. Nosotros, dice Dios, predica el Evangelio. Pero también nuestra responsabilidad orar para que esa persona se le abra el entendimiento. Amén, hermanos. ¿Se ha entendido esto? A veces estamos fallando en esa situación. Tenemos que dedicarnos a orar cuando salimos a predicar, hermano. Y es bien necesario. El conocimiento sin entendimiento es como ir a un camino y quedarse en la mitad. Pero ir a la meta es entenderlos, o sea, tener el conocimiento y el entendimiento. Entender. O sea, abrir nuestra mente. No enfocarnos, digamos, hacer deducciones, hacer análisis, hacer discernimiento de la palabra. Amén, hermanos. Entonces, con este texto acabaríamos todos los dones que hemos visto ya hasta el momento, el de sabiduría, tenemos los dones de pastor, los dones ministeriales. Y si la congregación nos proporciona el siguiente, vamos a seguir estudiando. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén.